Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Gobierno. Con gran cinismo, durante los timbreos preacordados que hizo el sábado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, el presidente Mauricio Macri dijo que debe mantenerse tranquilo, porque si no, puede hacer más daño. Trabajo mucho conmigo mismo, ¿no? Con mi interior, tratar de mantener la calma, sobre todo que me tocaron vivir 6 tormentas seguidas, entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo de no volverme loco, pues si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes, entonces tengo que mantener la calma y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Economía popular. El Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, anunció la ampliación del programa Precios Cuidados. De esta manera, la lista superará los 550 productos. El programa, puesto en marcha por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionado por Cambiemos, que ahora lo amplía, tendrá vigencia hasta el 6 de enero. País. La Pampa. El gobernador Carlos Berna anunció este jueves que en los próximos días pedirá licencia para someterse a un tratamiento por una enfermedad oncológica. Decidió que no será candidato en las elecciones del año que viene por un cáncer de próstata que avanzó hacia otras zonas del cuerpo, incluso los huesos y ganglios, según precisó. La situación pone en crisis al partido que gobierna la provincia desde el regreso de la democracia y que afrontará una elección que se prevé mano a mano contra Cambiemos. No voy a ser candidato a ningún cargo electivo, ni nacional ni provincial. Por lo tanto, no es cierto que modifico la fecha de elecciones porque esté preocupado por el resultado electoral. La razón es que hemos analizado la posibilidad de dejar gente más joven, pero además en el último mes ha habido un proceso que me ha obligado a tomar esta decisión en forma mucho más tajante, más rápida, que es el hecho que me han detectado una enfermedad oncológica. Creo que puedo ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo y pelear contra el cáncer, pero no puedo ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo, pelear contra el cáncer y conducir un proceso electoral. Cultura. El secretario de Cultura, Pablo Abelluto, ordenó mediante una resolución la implantación de un régimen de tarifas y aranceles para los museos nacionales. El pago para acceder a la cultura se inicia con la muestra del pintor británico Joseph Mallord William Turner en el Museo Nacional de Bellas Artes, que costará 100 pesos. Sindicales. Los trabajadores de la planta industrial de agua pesada, ubicada en la localidad de Arroyito, en la provincia de Neuquén, están en alerta por sueldos adeudados. Denuncian que desde la Comisión Nacional de Energía Atómica pagaron solo un porcentaje del salario de julio y se está negociando el 40% de agosto. Pablo Sosa, delegado adjunto de la Junta Interna de los Trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada. Esto en realidad viene desde enero, que empezaron con los incumplimientos. Ya en el mes de mayo tuvimos que subir a la ruta para poder cobrar nuestro salario. Hoy la realidad es que cobramos solamente el 60% de los salarios de julio, y ahora ya se va a juntar con el salario de el resto, que sería el 40%, se va a juntar con los salarios de agosto. Así que, bueno, la verdad que muy preocupados, muy indignados, con mucha bronca. Son muchos sentimientos encontrados porque no se acerca ningún funcionario, no nos llama nadie para decirnos cuál va a ser realmente el destino de la planta industrial de agua pesada y de las 400 familias que de ella dependen. Educación. La CETERA, CONADU y SADOP convocaron a un paro nacional y movilización para el jueves 13 de septiembre. Será contra el ajuste y los recortes en el presupuesto para la educación, que incluirá el presupuesto nacional para el año que viene, que se comienza a discutir la semana próxima. María Laura Torre, secretaria general de SUTEBA.
y estamos sintiéndonos de una forma que hacía mucho tiempo que no nos pasaba, por lo menos yo no tengo registro, que es mucho maltrato hacia el sector docente. Yo miraba las cifras, entonces pensaba, a ver, ¿cómo se expresan las cifras de un recorte tan brutal en términos del presupuesto educativo? Se expresa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con esto que yo te contaba, de la muerte de Sandy y Rubén, que tiene que ver con un Estado que se retiró, ¿qué quiere decir? La infraestructura escolar. Mira, nosotros llegamos a la última paritaria que fue el 23 de agosto, sin cerrar todavía el salario de los docentes. O sea, los docentes de la provincia de Buenos Aires, así como los de Ciudad, no sabemos todavía cuánto vamos a ganar el mes que viene. Política. El gobierno suspendió la construcción del gasoducto del noreste. La obra iba a permitir recibir gas de Bolivia y llevarlo a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe. Recortes. Trabajadores y trabajadoras de la AFIP realizaron un apagón informático para protestar contra la reducción de los salarios. También rechazan la gestión del director del organismo, Leandro Cuccioli, y continuarán con diversas medidas de fuerza. Provincia. Buenos Aires. Un grupo de intendentes se reunió con los ministros de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, de Gobierno, Joaquín de la Torre, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, para reclamar la emergencia económica, social y alimentaria. También pidieron que se conforme una mesa de diálogo social bonaerense. Verónica Magario, intendenta de La Matanza. El planteo acá puntual es, frente a la crisis económica que hay y la demanda creciente, necesitamos que la provincia declare la emergencia para poder tener alimentos pronto, para poder solucionarle a la gente las situaciones más complicadas y para poder acompañar a aquellos que también se están quedando sin trabajo y están pasando por una situación. Inflación. Desde la Federación de Panaderos aseguran que en los últimos 45 días cerraron 16 panaderías en la ciudad de Buenos Aires. El titular de la entidad, José Álvarez, advirtió que el kilo de pan trepó hasta los 100 pesos en algunas panaderías y que la bolsa de harina, al no tener precio de referencia, se vende entre 900 y 1.000 pesos. El consumo de pan bajó drásticamente en los últimos meses. En la capital, en 45 días, 16 panaderías cerraron en 45 días. O sea, son más de 100 familias que quedaron en la calle. Panadería prácticamente en un promedio entre 7 u 8 personas por establecimiento lo tenés. Eso es la mano directa, imagínate lo indirecto, ¿no? Lo que manejan la materia prima, no solamente la harina, ahí está el dulce de leche, la grasa, todas esas cosas que dejan de vender y se le va bajando el consumo. Educación. Los docentes universitarios ratificaron el paro y la marcha para esta semana. A pesar de que se firmó un acuerdo salarial del 26% de aumento a octubre con la mayoría de los sindicatos, el reclamo por el recorte del presupuesto sigue sin resolverse y muchas universidades podrían no llegar a fin de año. Carlos De Feo, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU. Reclamando por el presupuesto del sistema educativo. Pero en el caso de esto concretamente, pidiendo que se declare la emergencia educativa en las universidades, que haya un refuerzo del presupuesto para este año, porque si continuar con el presupuesto que tenemos hoy, que ha sido totalmente demolido por la inflación, los tarifazos, la suba del dólar, si seguimos con este presupuesto tal cual está, difícilmente algunas universidades puedan llegar funcionando a fin de año. Sindicales. Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, llevan más de 7 meses de acampe por la reincorporación de los 258 despedidos. El gobierno inauguró en ese organismo un año de despidos masivos en el Estado. Giselle Santana, delegada de la Junta Interna de ATE en el INTI. Es necesario, no hay otro camino, porque hasta acá hemos intentado desde cada lugar enfrentar esta política, pero esta política no es contra un sector. Esta es una política que además no es ninguna equivocación, es una política planificada por el gobierno nacional, por el Fondo Monetario, por los poderosos de siempre, para imponer el hambre, la precarización laboral, la reprimarización de la economía en nuestro país. Si los trabajadores y las trabajadoras tuviéramos ese nivel de unidad, de frente único,
esto no estaría ocurriendo. El gobierno no podría avanzar como viene avanzando sobre nuestras conquistas. Así que creo que sí, que hay chances y que es urgente. País. Misiones. El precio de la hoja verde de yerba mate se fijó sin que intervenga el gobierno nacional. Cada 6 meses, en el seno del Instituto Nacional de la Yerba Mate, se reúnen los distintos sectores que componen la cadena de producción para discutir el precio de la hoja verde de yerba mate. La decisión debe ser por consenso y en caso de que no se logre, decide la Secretaría de Comercio de la Nación. En los últimos años, el precio de la hoja de yerba lo decidió el gobierno nacional, pero esta vez el precio de la yerba se decidió en Misiones. Ricardo Maciel, titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, funcionario que representa al gobierno de Misiones en el Instituto Nacional de la Yerba Mate. No, lo que pretendíamos es buscar un acuerdo, dado también el contexto nacional. Lo peor que le podía pasar a la actividad es que vaya a un laudo, a un organismo nacional que todavía se está reacomodando en un nuevo escenario, digamos, de organigrama del Ministerio de Buenos Aires. Y lo que se acordó fue casi un 20% de incremento para la hoja verde en función a los precios que están vigentes. De los 7 pesos 7.02 que actuales, se llevó a un acuerdo de 8 pesos con 40 y la canchada a 31 pesos con 90 centavos. Política. Con 8 votos a favor y 7 en contra, Cambiemos logró dictamen en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para avalar el decreto presidencial que termina con el Fondo Solidario de la Soja. Anabel Fernández Agasti, senadora por el Frente para la Victoria PJ. Claramente el gobierno nacional está imponiendo el ajuste a las provincias y a los municipios, no solamente por un tema presupuestario, sino también está trasladando el costo político que significa el ajuste de la crisis económica a la que nos ha llevado el propio macrismo, ¿no? No hay ninguna otra explicación que esa para borrar de un plumazo el Fondo Solidario de la Soja. Más teniendo en cuenta que lo hacemos a 10 meses de haber firmado las provincias y la nación, algunas provincias, no toda la nación, el denominado pacto fiscal, ¿no? Que muchas provincias lo firmaron con el compromiso de que no se iba a borrar de un plumazo el Fondo Solidario de la Soja. Y bueno, acá estamos, ¿no? Con un DNU totalmente ilegítimo. Judiciales. Carlos Rosenkrantz, el juez que Mauricio Macri había nombrado por decreto, será presidente de la Corte Suprema a partir del 1 de octubre en reemplazo de Ricardo Lorenzetti. Elena Hayton de Nolasco ocupará la vicepresidencia del máximo tribunal. Está previsto que se mantengan en esos cargos hasta el 30 de septiembre del 2021. País. Córdoba. Fueron despedidos 17 técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que se suman a los más de 100 despidos en fábricas militares de Río Tercero y Villa María. Recientemente fueron despedidos 548 trabajadores del Ministerio de Agroindustria de la Nación, de los cuales más de un 80% corresponde a trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Eugenia Caminos, trabajadora despedida de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Córdoba. A lo largo de toda esta gestión de Cambiemos estuvimos muy lejos de esperar a que llegaran fondos o esperar a que el Estado Nacional pudiera bajar líneas de trabajo. En todo este tiempo nos hemos dedicado a gestionar proyectos de otros organismos. Hemos ejecutado muchísima plata en la provincia. De hecho, estamos en ese tren todavía de ejecución de proyectos en el medio de estos despidos. Entonces, en este momento la provincia cuenta con grupos de productores, ferias, espacios de comercialización, productores que se organizaron para poder agregar valor a sus producciones, que les ha salido la financiación de un proyecto que coordinaban técnicos de la gestión pública, que esos técnicos, bueno, ya no estamos más en el territorio. Salud. Una niña en Santa Fe, una en Misiones y 2 niños en la ciudad de Buenos Aires murieron por el efecto de una bacteria llamada Streptococcus pyogenes. La misma provoca angina y placas, pero puede llegar a ser mortal en algunos casos. Educación. Este jueves, la CETERA, CONADU y SADOP convocaron a un paro nacional docente con movilización al Congreso de la Nación por mejores salarios y por mayor presupuesto para educación. Uno de los reclamos principales será que los legisladores no aprueben los recortes para educación previstos en el presupuesto nacional del año que viene.
Sonia Aleso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación. Ese gobierno llegó, ustedes recordarán, diciendo que iba a mejorar la educación, que iba a invertir en mejores salarios, que los maestros tenían que hacer los mejores pagos, que las cosas que estaban bien de educación nos iban a tocar. Bueno, la verdad que no cumplió ninguna de esas promesas. Tocó todo lo que estaba bien y lo empeoró, y todas las becas escolares, los programas socioeducativos, las orquestas infantiles, Conectar Igualdad, la capacitación y formación docente, que era una inversión muy grande y extendida. Hoy el Ministerio de Educación de la Nación es un cementerio. Echó a los directoras de nivel, es decir, no hay, como había antes, direcciones de nivel que trabajaban con las provincias. Y la verdad que es un ente decorativo al que ahora además le suman con el presupuesto. Yo el otro día lo escuchaba a Finocchiaro decir que no, que a unir más ministerios, juntaron 3 ministerios en uno, no iba a bajar el presupuesto educativo, y la verdad que el presupuesto educativo no ha hecho otra cosa que bajar en estos años. Género. Después de 11 años y 7 meses del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, se inauguró un centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género, gracias a la lucha de su mamá Nelly Gamboa y a las organizaciones de mujeres, en el mismo lugar donde fue violada y asesinada. Sandra fue una joven de nacionalidad peruana que llegó a la ciudad de La Plata a estudiar medicina, asesinada en febrero del 2007 en el interior del edificio ubicado en calle 7 entre 45 y 46, dependiente del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido citada para una entrevista de trabajo. Nélida Gamboa, madre de Sandra. Después de tantos años, gracias a las organizaciones, a todos los medios de comunicación que pudieron aportar, se logró que esta casa llevara el nombre de Sandra Ayala Gamboa y funcione las oficinas para ayudar a otras mujeres. Para mí es importante porque Sandra ingresó a ese lugar en plena luz del día y ahí quedó muchos proyectos, muchos sueños de ella, y la verdad es muy importante porque ahora va a hacerse realidad una parte de lo que ella siempre quiso, ayudar al prójimo, ayudar a otras mujeres que pasen por esta situación que ella también lo vivió. Política. José Luis Gioja y Daniel Scioli, presidente y vicepresidente del Partido Justicialista respectivamente, se reunieron con empresarios pymes, quienes les plantearon la dura realidad que afecta a sus industrias por falta de mercado interno, las altas tasas de interés, la apertura indiscriminada de importaciones y las subas de tarifas que los pone en situación de quebranto. Sindicales. El Frente Sindical para el Modelo Nacional, integrado por los sindicatos que forman parte de la Corriente Federal, Camioneros, ESMATA y casi la totalidad de los gremios aeronáuticos, junto a las 2 CTA, que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli, lanzaron un plan de acción para exigir un cambio en la política económica. En tanto, trabajadores y trabajadoras estatales, junto a organizaciones sociales y sindicales, llevaron adelante una jornada de lucha con ollas populares en todo el país, bajo la consigna "Basta de despidos por un país con trabajo, industria y soberanía". Daniel Jorajuría, secretario gremial de la CTA Autónoma Nación. Es un placer estar disfrutando de esta jornada nacional de lucha que desde la CTA la estamos realizando en todo el país con paros, cortes, movilizaciones y junto a todas las organizaciones sociales que se han dado cita aquí en la 9 de julio. No hay otro camino que la unidad para poder parar este ajuste brutal. Nunca hemos visto un gobierno en democracia que nos haga retroceder tanto, que haya destruido la economía de nuestro país y de nuestro pueblo y que ataque la soberanía como el gobierno actual. País. El líder mapuche Facundo Jones Wala quedó en prisión preventiva durante la tarde de ayer. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en la audiencia de formalización del comunero que tuvo como objetivo fijar fecha de juicio y definir las medidas cautelares. Paulo Arduián, defensor de Jones Wala.
Nosotros no coincidimos, como lo señalamos en la audiencia, creemos que no existe un peligro de fuga por parte de mi representado y que si existiera, existen otras medidas alternativas al mismo que incluso pueden pasar por algún tipo de caución que se pueda otorgar para garantizar la comparecencia de nuestro representado al juicio. Y respecto del peligro de fuga en relación al juicio, debemos recordar que en los otros juicios todos los imputados, en especial por el delito de incendio, fueron absueltos y las condenas a las cuales algunas personas fueron condenadas fueron mínimas y se le otorgaron a todos penas sustitutivas. Educación. Corina de Bonis, una docente del Centro de Educación Complementario número 801 de Moreno, fue secuestrada y torturada luego de participar de una jornada de ollas populares que la comunidad educativa venía realizando para reemplazar a los comedores escolares que no están funcionando. Le escribieron en la piel del estómago "ollas no", con un objeto punzante y le pusieron una bolsa en la cabeza. Leila Méndez, directora de la escuela. Ayer cuando cerramos a las 5 de la tarde, un ratito antes, habíamos 3 maestros en el establecimiento, a pesar del paro, porque estamos manteniendo guardias por las inspecciones edilicias que se tienen que producir. Garantizamos que el servicio estuviera abierto. Cuando nos retiramos, cada una se fue por su lado, justamente las 3 que estábamos por lados opuestos. Corina se fue caminando, no vive muy lejos de acá y su costumbre era irse caminando o irse en bici. Ella se fue caminando por esta calle, por Güemes, que es muy transitada, y una cuadra antes de llegar a Roldán dobló, un auto le salió por detrás, la interceptó. Lo único que sabemos es que es un auto rojo, 4 puertas, con los vidrios polarizados, que es lo único que Corina pudo recordar hasta ese momento. Recortes. En el Día de la Industria Naval, los trabajadores del astillero Río Santiago, junto a múltiples sectores gremiales y sociales, realizaron diferentes cortes en la región y concluyeron con un acto en el centro de la ciudad de La Plata en defensa del astillero. Francisco Vanegas, delegado de ATE en Astillero Río Santiago. Y lamentablemente esto es una realidad y hoy estamos acá en la calle en función de que queremos defender el astillero. Lo que nosotros queremos es trabajar, no estar en la calle. Esto se lo hemos dicho y lógicamente la calle siempre tiene un riesgo. Si le llega a pasar algo a un trabajador del astillero va a ser responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Son 3.309 puestos de trabajo que están en riesgo, son 3.300 familias, pero agregarle eso de que si le va mal al astillero en la región también va a sufrir muchas consecuencias, digamos un costo social muy alto, tanto Ensenada, Berisso como La Plata. Política. Cambiemos logró evitar que la Cámara de Diputados discuta una batería de proyectos para tratar la emergencia educativa. El diputado Hugo Yasky, del Frente para la Victoria PJ, sostuvo que el oficialismo ha decidido una vez más darle la espalda al pueblo. Economía. El exsecretario de Comercio Interior, el licenciado Guillermo Moreno, le envió una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para transmitirle su preocupación por el nuevo acuerdo que se está negociando entre el organismo y el gobierno. En su carácter de presidente de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, Moreno le pidió a la titular del fondo que designe amablemente a un integrante de la organización para entablar una conversación. Moreno explica en la carta que el año entrante habrá elecciones y que el gobierno solo se propone alcanzar el equilibrio fiscal en el ítem correspondiente a los ingresos y gastos operativos, manteniendo en las cuentas públicas el déficit que representa el pago de intereses de la deuda soberana. Judiciales. El constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió sobre los cambios en la Corte Suprema de Justicia y habló sobre la designación de Rosenkrantz y su relación con las corporaciones, y en especial el multimedio Clarín. Respecto al doctor Carlos Rosenkrantz, su estudio jurídico junto con el doctor Bauzá fue apoderado del multimedio Clarín y que han intervenido en diversas causas en defensa del medio comunicacional hegemónico. Esto no le sirve al pueblo, le sirve ya en todo caso al grupo Clarín, pero asumir causas en defensa de medios empresariales hegemónicos es una toma de posición. Acá mi personal diferencia es, yo diría, de 180 grados. Sindicales.
Los trabajadores del astillero Río Santiago, luego de una toma pacífica de la planta, lograron firmar un acta en la que las autoridades de la empresa se comprometieron a entregar los insumos para seguir trabajando y gestionar una reunión con los ministros de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, y de Economía, Hernán Lacunza. Francisco Vanegas, secretario general de ATE Ensenada y delegado en el astillero. Mira, dimos un paso importante, haber logrado firmar un acta donde consta de que a partir de mañana empiecen a trabajar para empezar a ingresar los insumos. Es algo que nosotros veníamos necesitando, digamos, como trabajo, como para que pueda despegar el astillero. Y después, bueno, el tema de tener una reunión el próximo día lunes con funcionarios del gobierno, como ser el ministro de Trabajo y el ministro de Economía, a los efectos de tratar los temas laborales y los dos conceptos que nos han descontado y que han achicado nuestro salario, digamos, a través de ese descuento de esos dos conceptos, que uno data más de 30 años y otro 25 años. Así que bueno, creo que es un paso importante en función de buscar el diálogo, de buscar una mesa donde podamos realmente tratar estos temas y poder salir, sacar el astillero adelante para el bien de los trabajadores, ¿no? Provincia. Pergamino. Distintas organizaciones sociales, políticas y educativas se concentraron en la ciudad para elevar sus reclamos en sintonía con las manifestaciones que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires y al resto del país. Con un fuerte operativo policial y de gendarmería, se concentraron en el segundo cruce. Por otro lado, piden también una ley de acceso a la tierra, que permita a través de un fondo fiduciario público facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierra y la agricultura familiar. Salud. El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, minimizó la degradación de ministerio a secretaría y dijo que el presupuesto no está afectado, bajándole la importancia a este recorte. Es un cambio menor. La secretaría se llama Secretaría de Gobierno de Salud. La estructura que yo tengo es la misma que tenía antes como ministro. Exactamente la misma. Sí existe una mayor articulación con desarrollo social, por eso se llama Ministerio de Salud y Desarrollo Social. ¿Pero en qué se bajó el presupuesto? No, el presupuesto no se bajó, es lo que dije, no se bajó. Igual esto va a estar consagrado ahora cuando se presenta la ley de presupuesto. No bajó el presupuesto, fue una decisión política para concentrar la toma de decisiones. Educación. Con la consigna "La educación está en peligro", docentes de todos los niveles, estudiantes, organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron desde el Ministerio de Educación Nacional hasta el Congreso.